Verán, en 1982 se estrenó una película que cambiaría la ciencia ficción para siempre. Un film que redefinió el futuro, una obra que no solo era ciencia ficción, ni siquiera era solo cine. Era una experiencia estética, filosófica, emocional. Una película que marcó un antes y un después en la historia del séptimo arte. Y la película de la que vamos a hablar hoy, sin duda uno de los grandes referentes del cine moderno, dirigida por uno de los cineastas más importantes de su generación, Ridley Scott, fue, pues ni más ni menos, que la obra maestra del cine, Blade Runner. Así que bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de Cinefilia, embárquense en este vídeo que no es un consejo de cine, sino un por qué esta película es un referente ya no del cine de ciencia ficción, sino del cine en general. Pero para entender por qué esta película es mucho más que ciencia ficción, vamos a tener que hablar de sus historias, de sus personajes, de su final. Así que aviso desde ya. A partir de este momento habrá spoilers importantes. Si aún no has visto la película, detén el vídeo, búscala, preferiblemente en su versión definitiva, Blade Runner Final Cut, o si no puede ser esa, el corte del director, y si no, pues el original, que le vamos a hacer, porque este vídeo solo funciona si conoces el viaje de Rick Deckard, de Roy Batty, y el significado de esos momentos que se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y vamos a empezar por algo tan sencillo como esta película es única. Porque sí que es cierto que es una adaptación de una novela, pero que en realidad no lo es. Cuando hablamos de Blade Runner, mucha gente dice, está basada en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueña a los androides con ovejas eléctricas? Y sí, pero en realidad no demasiado. Los guionistas Hampton Fancher y David Webb Peoples tomaron la idea general del mundo, pero construyeron una historia prácticamente original. No busques en la novela la película que estás viendo, porque Blade Runner no es tanto una adaptación como una reinterpretación total del mundo que cuenta Philip K. Dick. Este film es un noir. La película recupera un género clásico como es el cine negro, el detective cansado, la ciudad corrupta, la ambigüedad moral, solo que esta vez estamos en el futuro. Deckard es un Blade Runner, un policía especializado en cazar replicantes, pero cuando lo conocemos, él ya ha dejado ese trabajo. La escena en la que Gaff aparece para buscarlo y él cree que van a detenerle, es una de las mejores presentaciones de un personaje del cine moderno. Antes siquiera de saber quién es, ya entendemos algo esencial. Deckard es un hombre agotado de su propio mundo. Aquí no hay un héroe, no hay una persona que lucha por el bien, que cree en lo que hace, que tiene su objetivo hasta ese momento. Las películas de ciencia ficción iban por ese tipo de personajes. Aquí estamos volviendo a ese personaje que podría interpretarlo perfectamente Humphrey Bogart o Robert Mitchum, un antihéroe que vive por la noche de malas maneras. Un antihéroe que sabes que siempre va a salir perdiendo. Hasta entonces, el mundo futuro se solía contar con una limpieza tecnológica, brillante, optimista, pero Blade Runner hizo exactamente lo contrario. Nos mostró un futuro sucio, decadente, superpoblado y oscuro. Una ciudad donde lo antiguo convive con lo futurista, donde siempre es de noche, donde la humanidad parece haber perdido algo esencial. Sin esta película, sería imposible imaginar obras posteriores como The Matrix, Akira o Ghost in the Shell. Blade Runner no solo influyó en el cine, sino que redefinió la estética que el futuro iba a tener en el cine. El guión, una de esas joyas que ha dado la humanidad en este arte, debería de estar consagrada como una de las mejores obras literarias realizadas para el cine, porque hay algo mágico en ello. Primero, la división de malos y buenos no es nada maniquea.
Veréis, los antagonistas de la historia son replicantes Nexus, seres artificiales creados para trabajar en colonias especiales. Máquinas que piensan, pero máquinas que sienten. Máquinas que tienen prohibida la entrada en la Tierra bajo pena de muerte. Por eso Roy Batty, Pris, León y Zora regresan, no buscan conquistar el mundo. Buscan algo mucho más simple, también mucho más humano. Buscan más tiempo de vida. Ellos saben que van a morir y quieren encontrar a su creador. No para ser inmortales, simplemente para vivir un poco más. En una búsqueda del paraíso, en una búsqueda religiosa, la búsqueda del creador, la búsqueda del sentido de la propia existencia. Y hay algo más humano que eso, pues ellos son los malos. ¿Y quiénes son los personajes protagonistas? ¿Quiénes son los buenos? Son unos policías que lo ejecutan, los asesinan. Al final, los Nexus no dejan de ser inmigrantes sin papeles en un mundo que no les permite entrar, simplemente porque son replicantes. Como ven, en este guión el mundo se ha girado, se ha dado la vuelta. Vemos en el villano algo más humano de lo que realmente vemos en los personajes protagonistas. Es por eso, por lo que Descartes es más el villano del film, aunque él no quiere serlo. No me digan ustedes, la magia que tiene este guión no es grandiosa. Pero Blade Runner no solamente fue una revolución en lo narrativo en una película de ciencia ficción, fue toda una revolución visual. Veréis, Blade Runner no nació del cine. Realmente, los padres, la inspiración que tomó Ridley Scott para hacer esta película, venían del cómic y de la ilustración. Especialmente del trabajo futurista del diseñador Sid Mead, que imaginó la arquitectura, los vehículos del film, y del espíritu creativo de aquellos años que dominaba las revistas de ciencia ficción como Metal Hurlan, donde artistas como Moebius estaban revolucionando la estética del género de la ciencia ficción, pero en el cómic. Ridley Scott fue uno de los pioneros en llevar aquellas ideas de aquellos jóvenes que dibujaban viñetas, a hacerlo realidad en una película. Para ello tuvieron que crear escenarios de la nada, tuvieron que modificar un estudio entero de rodaje. Aunque hay que decir, y aquí está la magia del mundo, es que muchos de esos escenarios míticos ya existían. La casa de Descartes es la famosísima Casa Ellis, y el bloque de pisos donde vive Sebastian no es otro que el mítico Bradbury Building. Pero nada de esto funcionaría. Una película de buenos que no son buenos, de malos que no son tan malos, una película con un aspecto de cómic de aquellos años, un aspecto revolucionaria. Nada de esto funcionaría si no tuviera algo tan potente, tan duro, tan devastador, como es que por encima de todo, Blade Runner es una historia íntima, es una historia de un amor imposible. Un amor entre el cazador de replicantes y una replicante. Porque aquí Ridley Scott vuelve a tomar los clásicos como Romeo y Julieta. Para que os hagáis una idea, esta película es una gran historia de amor. Toda la película es una historia de amor. Descartes se enamora de Raquel. Él siente por un lado que ella es una replicante, pero está perdida, porque ella tiene recuerdos, tiene emociones, se piensa que es humana. Él, sin embargo, la destroza el corazón cuando le dice cosas que solamente ella podría saber, y le demuestra en su cara que su mundo, su existencia, ha sido una mentira. En ese momento, Raquel se desmorona, pero él lo hace como venganza hacia el mundo, y él se da cuenta que está siendo tan cruel con ella como el mundo lo ha sido con él, sintiendo por un lado lástima y por otro amor.
Pero todo se complica cuando a Descartes le dan la orden de retirarla, de eliminarla. Él se da cuenta que ella tiene los días contados, que si él muere en la investigación, será otro, quizá Gaff, el que tome su relevo y no tendrá compasión con ella. Es por eso por lo que Descartes, en su enfrentamiento con Roy Batty, intenta luchar con todas sus fuerzas, no por seguir viviendo. Él ya su existencia la tiene acabada, simplemente por salvar al amor de su vida. Porque sin él, Raquel está condenada. Como ven, Blade Runner no tiene nada revolucionario. Siempre bebe de historias del pasado, pero contadas de una manera magistral. Cuando hablamos de Blade Runner, solemos irnos al mundo futurista, pero Blade Runner nos trae otra vez las grandes películas y los grandes relatos de la historia universal. Pero llega un momento en el que esta película se convierte en leyenda. Y es cuando llegamos al final. Uno de los finales más hermosos de la historia del cine. Pero no es exactamente el final. Si nos fijamos, esto ocurre en el principio del tercio final de la película. Cuando Roy Batty ha encontrado a su creador, no ha conseguido más vida, todo ha sido inútil. Y es entonces cuando decide matar al dios, decide matar a su creador. Cuando regresa con todo perdido Batty, ya le da igual, han muerto todos sus amigos, solamente queda él y le queda poco tiempo de vida. Y encuentra a Descartes, que ha sido quien ha matado a sus compañeros. Decide jugar con él, decide torturarle. Pero cuando lo tiene a mano, cuando solamente tiene que dejar que Descartes caiga al vacío, decide hacer algo inesperado: salvarlo. En ese instante el villano se convierte en el personaje más humano de toda la historia. Y claro, pronuncia uno de esos monólogos que se han convertido en leyenda del cine. Esos que dice al final: todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. En ese momento, salvado por un replicante, Descartes no tiene otra que intentar salvar a Raquel con todas sus fuerzas. Y es ahí cuando decide emprender la huida con ella, el marcharse con ella, el olvidar ese mundo e intentar vivir una vida junto a la que es el amor de su vida, una replicante. Y ahora nos encontramos con dos dilemas. Uno, el que nos plantea el director, y otro, el que desaparece en el montaje primitivo de 1982. Veréis, esto que os voy a contar solamente aparece en el corte del director y en el corte final que se hizo de Blade Runner. Verán, Descartes sueña con un unicornio. Ese sueño es privado, nadie debe conocerlo. Entonces, ¿por qué Gaff, al final del film, deja una figura de un unicornio? La respuesta abre una pregunta. ¿Es Descartes también un replicante? Blade Runner, en esos cortes, termina con esa duda. Y esa duda es la magia. Una duda que es realmente una certeza. O una casualidad. Esta película, como he dicho, es magia pura del cine. Es una de las mejores películas de la historia de este arte. Hoy Blade Runner es considerada una obra maestra absoluta, pero hay que decir que en su estreno fue totalmente incomprendida. La película que dominó la taquilla aquel año fue otra película de ciencia ficción, E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg. Pero sin embargo, el tiempo ha sabido dar a cada película su lugar. Y Blade Runner ha terminado convirtiéndose en una de esas películas tan influyentes que se han convertido en ese tótem al que quieres llegar algún día a realizar como creador, o al que añoras ver una película de similares características como espectador. Una obra
como hemos dicho al principio, y como creo que os he demostrado, cambió la ciencia ficción para siempre, pero una obra que también cambió el cine para siempre. Y una obra que sigue planteando la misma pregunta que hace 40 años. ¿Qué significa realmente ser humano? Y esa duda que nos plantea esta película se enmarca mucho más al escuchar su banda sonora. Una banda sonora alejada de toda épica, alejada de grandes fanfarrias. Creada por el gran Evangelos Odiseas Papatanasius, o como es más conocido, Vangelis. Aquí realiza quizás su obra más conocida de toda su carrera musical. Una obra creada en estado de gracia. Quizá no se llevara el Oscar como con Carros de Fuego, pero quizá sea esta la sintonía que le ha hecho inmortal. En una película que es de leyenda. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Quiero decirte que si te ha gustado, te gusta nuestro contenido, pues lo mejor que puedes hacer es suscribirte. Si te ha gustado este vídeo, dame un like. Y si crees que este tipo de canales tienen que tener más repercusión en YouTube, regálanos un hype una vez nos hayas dado un like. Pues nada, si quieres descubrir el increíble rodaje de esta película, una historia casi tan fascinante como el propio film, te voy a dejar ahora un vídeo, aquí, por aquí arriba, creo que por la derecha o por la izquierda, no lo sé. En cuanto te aparezca, dale, porque ahí te cuento todos los secretos del rodaje de este film. Y créeme, es una película dentro de otra película. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a despedir, como siempre, con 2 deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o luches por ello. Y el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.